Aquel día comenzamos a trabajar más pronto de lo habitual, probablemente porque ya habíamos disfrutado de nuestra animada conversación mientras ponía en la mesa del desayuno bajo el tilo y estábamos ansiosos por seguir juntos. Algún tiempo más me preguntó si alguna vez había traducido poesía. Yo le dije que sí y le pregunté si él también. Me respondió afirmativamente. Estaba leyendo a Leopardi y se había topado con algunos versos imposibles de traducir. Habíamos estado departiendo sin darnos cuenta de hasta dónde podía llegar la conversación que había empezado por casualidad. Pues mientras ahondábamos en el mundo de Leopardi, encontrábamos ocasionalmente maneras de sacar a relucir nuestro natural sentido del humor y nuestro amor por las payasadas. Tradujimos el fragmento al inglés, después del inglés al griego antiguo y de nuevo al galimatías inglés y al galimatías italiano. Los últimos versos del poema A la luna de Leopardi eran tan pervertidos que nos causaban unos ataques de risa enorme cada vez que repetíamos las palabras sin sentido en italiano. Cuando de repente hubo un momento de silencio y al alzar la vista para mirarle, me estaba observando directamente con aquella mirada glacial y vidriosa que tanto me desconcertaba. Hacía esfuerzos para decir algo y cuando me preguntó por qué sabía tantas cosas, tuve la presencia de ánimo suficiente como para decir algo sobre haber sido el hijo de un catedrático. No siempre deseaba chulearme de todo lo que sabía, sobre todo con alguien que me intimidaba tanto. No tenía nada que aportar, nada con lo que defenderme, nada con lo que embarrar el terreno entre ambos, ningún lugar donde esconderme o donde guarecerme. Me sentía como una oveja desamparada en medio de la planicie seca y árida de la Serengeti. Aquella mirada ya no formaba parte de la conversación, ni siquiera de las bromas sobre la traducción. Las había suplantado y se había convertido en un tema en sí mismo, a pesar de que ninguno quería ni se atrevía a sacarla a colación. Y sí, sus ojos tenían tal brillo que debía apartar la vista, y cuando volví a dirigirla hacia él o la suya, no se había movido y seguía aún clavada en mi cara, como si dijese: así que habías mirado hacia otro lado y ahora vuelves a mirar, ¿eh? ¿Vas a volver a apartar la mirada pronto? Motivo por el que me veía forzado a quitarla de nuevo y fingir que pensaba en algo. Y simplemente estaba buscando alguna cosa que decir. De la misma forma en la que un pez que se está muriendo a marchas forzadas por el calor en un charco cenagoso lucha por salir. Debía de saber a la perfección cómo me sentía. Lo que finalmente me hizo sonrojar no fue la vergüenza intrínseca del momento, en el que me di cuenta de que me había sorprendido intentando aguantarle la mirada, para después escabullirme con los ojos a un lugar seguro. Lo que lo provocó fueron las excitantes posibilidades, con lo increíbles que me resultaban de que quizá le gustase de la misma forma que él me gustaba a mí. Durante semanas confundí su mirada fija con una hostilidad descarada. Estaba muy equivocado.
Era simplemente la manera en la que un hombre tímido le aguanta la mirada a otro. Al final caí en la cuenta de que éramos las dos personas más tímidas del mundo. Mi padre fue el único que le caló desde el principio. ¿Te gusta Leopardi?, le pregunté para romper el silencio, pero también para sugerir que había sido ese tema lo que me había hecho estar en cierta forma distraído durante el alto de la conversación. Sí, mucho. A mí también me gusta mucho. Siempre supe que yo no hablaba de Leopardi. La cuestión es, ¿lo sabía él? Sabía que te incomodaba, pero quería asegurarme. O sea, que lo supiste todo el tiempo. Digamos que estaba bastante seguro. En otras palabras, había comenzado unos pocos días después de su llegada. Así que había sido un tono fingido desde entonces. Y aquellas oscilaciones entre la amistad y la indiferencia, ¿qué significaban? Era nuestra forma de seguirnos de cerca con sigilo mientras negábamos hacerlo. ¿O era simplemente una forma tan astuta como cualquier otra de mantenernos alejados, con la esperanza de que lo que sentíamos no fuese más que genuina indiferencia? ¿Por qué no me diste alguna pista?, dije. Lo hice, o al menos lo intenté. ¿Cuándo? Una vez, después de jugar al tenis, te toqué. Era mi forma de demostrarte que me gustabas. De la manera en la que reaccionaste, me hiciste sentir que te había molestado. Decidí mantener las distancias. Nuestros mejores momentos tenían lugar por las tardes. Después de comer, subí a las escaleras para echarme una siesta justo cuando estaban a punto de servir el café. Luego, cuando los invitados a comer se habían marchado ya, o se habían retirado para descansar a la habitación de huéspedes, mi padre o bien se aislaba en su despacho o se iba a dormir un rato con mi madre. Para cuando daban las 2, un intenso silencio se había apoderado de la casa. Parecía que también de todo el universo. Y era interrumpido de vez en cuando por el arrullo de las palomas o por los martillazos de Anchis trabajando, pero con cuidado de no hacer demasiado ruido. Me gustaba escuchar cómo se afanaba por las tardes, e incluso cuando ocasionalmente me despertaba con algún golpe, o con la sierra, o cuando encendía la piedra de afilar cuchillos todos los miércoles, que me quedaba con una sensación de paz y tranquilidad en todo el mundo. Igual que la que sentiría años después al escuchar en mitad de la noche la sirena para la niebla de Cape Cod. A Oliver le gustaba mantener las ventanas y las puertaventanas abiertas por la tarde, con solo las finas cortinas de separación entre nosotros y la vida, pues consideraba un crimen obstruir tanta luz natural y ocultar un paisaje así, sobre todo cuando no lo tenías para toda la vida. Luego, los ondulados campos del valle parecían asentarse sobre un creciente manto color aceituna. Girasoles, viñedos, algo de lavanda y esos molestos olivos achaparrados y encorvados. Los viejos espantapájaros que miraban boquiabiertos a través de la ventana
mientras nos tumbábamos desnudos sobre mi cama. El olor de su sudor, que era el olor de mi sudor. A mi lado, mi hombre-mujer para quien yo era su hombre-mujer. Y rodeándonos por todos lados, la colada de Mafalda y el detergente con aroma a camovilla, que era el aroma de las tórridas tardes de verano en nuestra casa. Recuerdo aquellos días y no me arrepiento de nada, ni de los riesgos, ni de la vergüenza, ni de la falta total de perspectiva. Las formas líricas del sol, los enormes campos de plantas altísimas que se tambalean bajo el intenso calor de mediodía, los crujidos del suelo de madera o el chirrido de los ceniceros de barro arrastrados suavemente por la losa de mármol que hacía varias veces de mi mesita. Sabía que teníamos el tiempo contado, pero no me atreví a contarlo, ya que sabía hacia dónde se dirigía todo aquello. No me preocupaba por leer los mojones. Aquella fue la época en la que, de forma intencionada, dejé de arrojar miguitas de pan para la vuelta. En lugar de eso, me las comí. Podía resultar que fuera un completo bicho raro. Podía cambiarme o arruinarme para siempre. Mientras el tiempo y los cotilleos desvelarían todo lo que ocurrió entre ambos, que sería rumiado hasta que no quedasen más espinas. Puede que echasen falta ese día, o puede que me fuese mucho mejor, pero siempre sabré que durante aquellas tardes en mi habitación viví mi momento. En cambio, cierta mañana me desperté y contemplé todo B, cubierto de nubes oscuras y bajas que se movían muy rápido por el cielo. Sabía perfectamente qué presagiaba. El otoño estaba a la vuelta de la esquina. Unas pocas horas después, las nubes se habían disipado del todo y el tiempo, como si intentase resarcirse de su pequeña broma, parecía haber eliminado cualquier posibilidad de otoño de nuestras vidas y nos otorgó uno de los mejores días de la temporada. Sin embargo, he dado buena cuenta de la advertencia y, al igual que se dice de los jurados que oyen una evidencia inadmisible justo antes de ser puesta en el archivo, y cuenta de que vivíamos con el tiempo prestado, que el tiempo es siempre prestado y que la empresa de préstamos nos cobra prima justo en el momento en el que estamos en la peor situación para pagar y necesitamos pedir más prestado. De repente comencé a hacer fotos mentales de él, a recoger las migas de pan que habían caído de la mesa. Las guardé para mi escondrijo y, para mi vergüenza, hice una lista. La roca, el muro, la cama, el sonido del cenicero, la roca, el muro, la cama. Ojalá fuese como esos soldados de las películas que, cuando se quedan sin balas, arrojan lejos sus armas, como si ya no las pudiesen usar para nada, o como los fugitivos en un desierto que, en lugar de racionar el agua de la calabaza, ceden ante la sed y se la beben a tragos, y luego tiran la calabaza en cualquier sitio. En lugar de eso, yo almacenaba cosas pequeñas para que, en los días de vacas flacas que vendrían,
esos brillitos del pasado me devolviesen el calor. Comencé de mala gana a robar dinero al presente para pagar las deudas que sabía que iban a llegar en el futuro. Esto sabía, era un crimen tan malo como cerrar las puertaventanas durante las tardes soleadas. Pero también sabía que, en el mundo supersticioso de Mafalda, anticiparse a lo peor era una forma segura de prevenir que ocurriese. Cuando fuimos a pasear una noche y me dijo que pronto se iría a casa, me di cuenta de lo inútil que había sido mi supuesta previsión. 2 bombas nunca caen en el mismo lugar. Esta, a pesar de todas mis premoniciones, cayó justo sobre mi escondite. Oliver se iría a Estados Unidos la segunda semana de agosto. Pocos días después de que empezase el mes, dijo que quería pasar 3 días en Roma y utilizar ese tiempo para trabajar en el borrador final de su manuscrito, junto al editor italiano. Después volaría a casa. ¿Quería acompañarle? Dije que sí. ¿Debía preguntarle a mis padres antes? No hacía falta. Nunca dirían que no. Ya, pero no deberían. Al enterarse de que Oliver se iba a marchar antes de lo previsto e iba a pasar unos días en Roma, mi madre preguntó con el permiso del cowboy, por supuesto, si yo le podía acompañar. Mi padre no se opuso. Mi madre me ayudó a hacer la maleta. Iba a necesitar una chaqueta por si acaso el editor nos llevaba a cenar. No habría cenas. Además, ¿por qué le iba a pedir que los acompañara? Aún así, pensó ella, debía llevar una. Quería cargar solo con una mochila, viajar como lo hacen los de mi edad. Haz lo que quieras. De todas formas, me ayudó a vaciar la mochila y a volver a hacerla cuando me quedó claro que no encontraba todo lo que quería meter. Solamente vas 2 o 3 días. Ni Oliver ni yo habíamos precisado acerca de los últimos días juntos. Mi madre nunca sabrá lo mucho que me dolió aquello de 2 o 3 días. Sabíamos en qué hotel nos íbamos a quedar. La pensión no sé qué o algo así. No había oído nunca hablar de ella. Pero ¿qué iba a saber ella?, dijo. Mi padre sí lo sabía. Hizo las reservas él mismo. Es un regalo, dijo. Oliver no solo hizo él mismo su macuto, sino que el día que íbamos a recoger el diretísimo hasta Roma, se las arregló para que su maleta quedase situada en el lugar exacto de la habitación en el que la había colocado yo el día que llegó. En aquella ocasión había visualizado el momento en el que me devolvería a la habitación y ahora me preguntaba cuánto estaría dispuesto a dar con tal de volver atrás en el tiempo hasta aquella tarde a finales de junio, cuando le escolté en la presentación de rigor por nuestras propiedades y cuando una cosa llevó a la otra. Nos acercamos al solar calcinado junto a las vías abandonadas, donde me dio mi primera dosis de los numerosos. Luego, cualquiera de mi edad, aquel día hubiese ido a echarse una siesta antes que caminar hasta los límites más alejados de nuestra propiedad. Obviamente, yo ya sabía lo que estaba haciendo. Toda la simetría, o debía decir vacío, de aquella habitación, aparentemente saqueada, hizo que se me formase un nudo en la garganta. Me recordaba menos a una habitación de hotel en la que esperas
a que el botones te ayude a bajar las maletas, después de una estancia maravillosa que ha tenido que terminar antes de tiempo, que a una habitación de hospital que ha sido vaciada de tus pertenencias, mientras el siguiente paciente, al que aún no han ingresado, aguarda en la sala de emergencias, de la misma forma en que esperaste tú una semana antes. Esto era una prueba para nuestra despedida definitiva, como observar a alguien con un respirador antes de que lo apaguen días después. Estaba feliz porque me iban a devolver la habitación. En mí, su alcoba, sería más fácil recordar nuestras noches. No, prefería mantener mi cuarto actual. Así por lo menos podía fingir que él aún estaba en el suyo. Y si no estaba allí, es que todavía estaba afuera, como ocurría frecuentemente durante aquellas noches en las que yo contaba los minutos, las horas, los sonidos. Cuando abrí su armario, me percaté de que había dejado un bañador, unos calzoncillos, sus pantalones chinos y una camisa limpia colgada de una percha. Reconocí la camisa, ondulante, y reconocí el bañador, rojo. Lo reservaba para cuando fuese a darse el último baño aquella mañana. Tengo que decirte algo acerca de este bañador, le dije después de cerrar la puerta del armario. ¿Decirme qué? Te lo diré en el tren. Pero se lo dije de todas maneras. Prométeme que me dejarás quedármelo cuando te vayas. ¿Eso es todo? Bueno, póntelo mucho hoy y no nades con él. Enfermo y retorcido. Enfermo, retorcido y muy, muy triste. Nunca te había visto así. También quiero la ondulante y las alpargatas y las gafas y a ti. En el tren le hablé sobre el día en el que pensamos que se había ahogado y cómo estaba dispuesto a pedirle a mi padre que reclutara a todos los marineros posibles para buscarle, y que cuando le encontrasen encenderíamos una pira en la orilla mientras que yo cogería un cuchillo de Mafalda para arrancarle el corazón, pues aquel corazón y aquella camisa eran todo lo que enseñaría durante toda mi vida. Un corazón y una camisa. Su corazón envuelto en una camisa húmeda, como el pez que trajo aquel día en Chis.